E seguimos no Colexio Salesianos para ver o ben que o pasaron os alumnos de Educación Infantil nunha visita medioambiental que fixeron no entorno do río Miño. I know sleep is friends with death, but maybe I should get some rest, 'cause I've been out here working all damn day. Blueberries and butterflies, the pretty things that greet my eyes when you call and I say I'm on my way. You and me belong together. Time. Spilling wine and homemade drinks, we throw a cheers, the worries sink. Damn it, it's so good to be alive. We know that we don't got much, but then again it's just enough to always find a way for a good time. E chegou o momento dos consellos sobre a saúde dos máis pequenos. Nesta ocasión, imos aprender como funcionan os ollos e cales son as principales enfermedades que podemos ter. Hola queridos papis, hoy vamos a ver cómo funcionan los ojos, cómo vemos, los problemas que pueden tener los peques, desde el primer momento un poco para que os hagáis un poco idea de si los niños ven o no ven, porque claro, los niños no tienen conciencia de si ven o no ven, entonces pueden tener problemas en la vista, problemas de refracción, como luego veremos, pero ellos no saben que no ven, ellos se acostumbran a ver de esa forma, se acostumbran a ver borroso y creen que el mundo es borroso, y entonces nosotros tenemos que detectar qué síntomas o signos pueden presentar para que nos demos cuenta de ello, pero para eso tenemos que empezar quiero dar un pequeñito resumen de cómo funcionan los ojos entonces y cómo funciona la visión. Entonces aquí tenemos la luz que nos va a entrar en los ojos para que nosotros podamos ver y conformar una imagen, porque nuestro cerebro es como una cámara de fotos, que es para ver la imagen que vemos y cómo va a llegar a la retina esa imagen, la va a mandar al cerebro y es lo que nos va a enseñar lo que estamos viendo. Entonces la luz penetra por la córnea. La córnea es, a ver que voy a coger un bolígrafo, la córnea es esto que veis aquí azulito, es la parte externa del ojo, es transparente, es la que hace la curvatura del ojo y por aquí va a pasar la luz, ¿eh? Entonces el primer paso de luz es la córnea. Después de la córnea pasamos al siguiente paso. Después de la córnea, aquí tenemos el iris y tenemos la pupila. Entonces, después de la córnea, lo vamos a ver aquí, después de la córnea, que vuelve a ser esta zona azul, parte externa del ojo, la luz pasa al cristalino. El cristalino es transparente también y pasa a través del iris, que es el que da color al ojo. Aquí lo tenemos, el iris, que es el que da color al ojo, y en el centro del iris tenemos la pupila. Y entonces va a pasar la luz a través de eso, primero de la córnea, después de la pupila, que está en medio del iris, y después pasa al cristalino. Y por último, aquí iría a la retina, ¿vale? La retina es la parte posterior del ojo. Entonces, una vez que entra, como dijimos por todo esto, repito, córnea, iris, en medio del iris está la pupila que pasa por el cristalino y pasa a la retina, que es la parte posterior del ojo. La retina, a través del nervio óptico, que es aquí, la lleva al cerebro. Aquí vemos cómo pasa la luz a través de todos esos pasos que os he dicho, y entonces llega al cerebro. El cerebro la procesa y es la que nos forma la imagen de que nosotros veamos.
veamos todo como una cámara fotográfica, todo lo que nos rodea y todo lo que hay. No voy a entrar ya en otros detalles, quiero hacer simplemente un resumen global de eso, de cómo funciona la vista. Entonces, con respecto al niño, los papás siempre me dicen a veces cómo puedo saber qué problemas puede tener el niño o no puede tener el niño, si ve bien, no ve bien. Vale, entonces vamos a empezar porque hay unos problemas de refracción. Los problemas de refracción es cuando no acomoda bien la vista. El 70% de los problemas de refracción que podemos tener, el 70% están en la córnea, en la parte externa del ojo. Si es más curva, va a hacer que tengamos un problema de refracción, y si es menos curva, o es más grande o es más pequeña, pues tendremos otro problema de refracción. ¿Y cuáles son? Pues sería la hipermetropía, sería la miopía y sería el astigmatismo. La hipermetropía, que es cuando los niños ven mal de cerca, que al principio, cuando son pequeños, es normal que haya hipermetropía. Los oftalmólogos no le suelen dar ninguna importancia y no se le pone gafas hasta que vaya aumentando a medida que crece el niño. Otro problema de refracción sería la miopía. La miopía es cuando ven mal de lejos. Entonces veremos como los niños a veces guiñan así los ojos o los cierran, o para enfocar mejor, porque aquí se trata muchas veces de tener que enfocar para ver la imagen. Y otra cosa es el astigmatismo, que verían borrosos. Luego quiero deciros que hasta los 3 años no se puede ver la agudeza visual. ¿Qué es la agudeza visual? La agudeza visual es que el niño vea correctamente y vea nítidamente todo lo que tiene delante. Y entonces, hasta los 3 años no se puede ver. Entonces, las primeras revisiones que los pediatras recomendamos para que vayan al oftalmólogo sería entre los 3 y los 4 años. Pero antes de los 3 años, nosotros sí que tenemos herramientas para poder ver si el niño más o menos ve bien. Entonces, una de las herramientas sería el ototipo. El ototipo es como un tablero, y en ese ototipo vamos, si son niños pequeños, pues tendremos dibujos de cualquier tipo. Si son niños más grandecitos, pues tendremos letras o tendremos números. Entonces esto es algo somero para ver, que si vemos que no ve bien y tal, entonces se mandaría al oftalmólogo, lógicamente, porque ya ellos tienen que echar unas gotas, que es un cicopégico, que lo que hace es dilatar la pupila y ver muchas más cosas que nosotros no podremos ver. Entonces lo nuestro es una cosa somera, grosera, para ver que el niño realmente ve bien. Luego tenemos aquí tenemos por ejemplo, que es para visión de cerca. El ototipo, hay una medida, pues el ototipo tiene que estar, depende de los ototipos, a 2 o 3 metros, y entonces vemos el niño más o menos ve, lo más grande, se va aumentando de grande a pequeño, y nosotros eso lo vamos viendo. Y luego tenemos esto para verlo de cerca, que los niños puedan ver, pues desde que es una pera aquí, hasta que aquí es una pelota, a un coche, y bueno, pues también es otra herramienta que utilizamos. Después, para saber si otros problemas que tienen de visión es el estrabismo. El estrabismo, los niños no acomodan bien. Al no acomodar bien, pues los ojos, que sean ojos bizcos hasta los 6, 8 meses, o incluso a veces hasta los 10 meses o al año, pues que se vea que un ojo lo torce un poquito y tal. Hasta los 6 meses lo pueden tener bizcos. No os preocupéis para nada, porque ponen los ojos como le caen, porque no acomodan bien. A partir del año sí que eso ya es un problema serio. Entonces ya se tiene que mandar al oftalmólogo y que valore si tiene estrabismo. Nosotros, para hacer también una valoración del estrabismo, tenemos este mecanismo muy rudimentario, ya lo veis, pero suficiente para ver. O sea, se taparía un ojo y se vería si el otro ojo se mete para adentro, se mete para afuera o está fijo. Y se vuelve a hacer con el otro ojo y se vería. Entonces se llama cover test, y esto es muy importante para saber diagnosticar así de entrada si el niño podemos tener que haya una sospecha de estrabismo.
Es muy importante en los niños las revisiones tempranas de la vista, porque lo que sí es importante es detectar el ojo vago, que se llama ambliopía. Y entonces el ojo vago es que un ojo no lo maneja, solo él ve con el otro ojo, ve estupendamente con el otro ojo, y nadie nota, ni los padres ni el niño, que no ve correctamente. Y entonces eso sí que es un problema que tenemos que ver, porque si lo detectamos antes desde luego de los 8 años o de los 6 años, se puede solucionar. Si pasa desde luego de los 8 años, sería un problema irreversible que ya no podamos solucionar. Por eso es importante siempre las revisiones oftalmológicas entre los 3 y los 4 años. También podría ser hasta los 5, yo realmente entre los 3 y los 4 siempre los mando, pero antes siempre hago yo pues un estudio somero de todo esto. Antes de los 3 años, porque la agudeza visual es a partir de los 3 años cuando nosotros podemos ver que el niño ve bien, que el niño ve nítido, que el niño ve perfecto, pero antes de los 3 años pues tenemos que utilizar un poquito estos métodos. Y luego hay este método para saber que ve bien con los 2 ojos. Esto se pone unas gafas el niño y entonces aquí vamos a ver distintas cartulinas con mariposa. Aquí tendría que ver una mariposa que sobresale, que a simple vista no se ve con las gafas, tiene círculos, bueno, esto ya lo vamos viendo con los niños y entonces es otra forma también de detectar que pueda tener algún problema de vista. Después, cuando los niños son pequeños, hay que ver varias cosas. Primero, cuando vienen a la consulta y nosotros hacemos la primera revisión y vemos los ojos, tenemos que ver que no tenga una catarata congénita, que no tenga una mancha gris o una mancha blanquecina en el ojo, que no sean muy sensibles a la luz, que cierren los ojos ante la luz, que le moleste muchísimo, que presenten ojo rojo, legaña, algún problema someramente que veamos. Tenemos que descartar otra cosa que podemos ver en los bebés, que es un ojo que se mueve y se puede mover así o se puede mover así, que se llama nistagmus. Y bueno, y luego ya otras cosas como puede ser el lagrimeo, el parpadeo. Entonces ya tenemos una pequeña visión cuando son recién nacidos de lo que el niño puede tener, tiene los ojos y todo lo que nosotros vemos alrededor de ellos es normal. A partir de los 3 meses sí que tenemos que ya fijarnos también en otras cosas, porque a partir de los 3 meses los niños nos siguen con la mirada. Yo suelo utilizar esto, entonces el niño pues ya ve aquí la cara, ellos las caras las suelen reconocer. A veces si no es a los 3 meses, es a los 3 y medio, tampoco nunca tiene que ser el desarrollo de los niños, varía. Pues uno a lo mejor no lo ve a los 3 meses, el padre se preocupa, no, pues a los 3 meses y medio puede seguir, pero tienen que seguir objetos a esa edad. Yo le pongo la cara, le pongo las rayas, lo ponemos en pequeño o en grande, utilizamos varios tipos y entonces vemos cómo el niño reacciona. Le pongo la luz y le pongo el otoscopio, entonces veo cómo el niño sigue la luz. Bueno, luego es importante que el niño fije la mirada, si ve a alguien, que fije la mirada en la persona que tiene, normalmente la madre, el padre, el familiar, el que esté al lado, que siga con la mirada todo. A veces quiero comentar que a veces no siguen con la mirada y no es porque tengan un problema de visión, sino es porque tengan un problema neurológico en el cerebro. Entonces, por ejemplo, un niño con TEA pues no sigue la mirada, no la fija a los padres, no mira, tienen una mirada como un poco perdida. Los niños prematuros a veces estuvieron con oxígeno, también pueden tener ese problema. Entonces, todo eso lo tiene que ver el pediatra en la exploración que hace oftalmológica cuando son pequeños. Y luego, cuando ya son un poquito mayores, pues hay que mirar otras cosas. Porque a veces vienen a la consulta y me dicen, es que el niño de repente lo vemos así torcido. ¿Y torcido por qué? Porque por un ojo no ven, o tienen un ojo vago, o no acomodan bien. Y tienes que poner así para que la imagen, el cerebro, para que la imagen llegue al cerebro y llegue bien y la puedan procesar y puedan ver bien. O ya el niño se acerca mucho pues a los libros, pues el niño los ojos los encoge para poder ver de lejos.
Entonces ya hay pequeñas cosas que nosotros ya podemos ir viendo para saber si lo tenemos que desviar al oftalmólogo y que el oftalmólogo haga una correcta estudio de la vista, mire su agudeza visual, mire su fondo de ojos si lo tiene que ver y con eso yo creo que con esto más o menos es suficiente para que os podáis hacer una idea de lo que es la visión, cómo vemos. Por ejemplo, pues un dato pequeño que tenemos que ver en los niños es si tienen una pupila normal o si la pupila está agrandada o si la pupila está pequeña. Y a veces a los padres les preocupa, pues si hay mucha luz, pues lógicamente la pupila se encoge para que pase menos luz. Si hay poca luz, la pupila se agranda porque necesita que pase la luz. Bueno, pues son pequeños detalles que no tienen importancia, pero sí tiene importancia si una pupila es distinta a la otra, que se llama anisocoria. Que las dos pupilas sean distintas, pues es otro dato que tendríamos que valorar y que tendríamos que descartar otras cosas. Entonces, bueno, yo creo que más o menos esto es todo, a ver si os queda así un poquito clarito, de que la visión es muy importante, la vista es muy importante y las revisiones oftalmológicas son muy importantes para que los niños en la escuela vean bien, no pierdan, porque muchos niños tienen retraso escolar precisamente por problemas de visión que ellos no saben que los tienen y los padres tampoco se dan cuenta. Bueno, pues para eso estamos los pediatras y los oftalmólogos. Pois ata aquí chegou o xornal escolar desta semana. Voltamos dentro duns pouquiños días para seguir facendo xuntos as actividades deste curso escolar. Lembrade que podedes enviarnos os vídeos de todo o que fagades ao enderezo xornalescolar@telemiño.com. Aquí vos agardamos. Chao! Enredos patrocina este espacio.